Esta mañana la mañanera de Andrés Manuel López Obrador fue opacada por la conferencia que ofrecieron los coordinadores parlamentarios del Senado para anunciarnos que finalmente hubo humo blanco y habían firmado un acuerdo para hacer modificaciones al proyecto de creación de la Guardia Nacional. Son todo buenas noticias. ¿En qué consisten estas modificaciones? Veamos el contexto. La Guardia Nacional será un cuerpo nacional civil sin fuero militar con formación policial y respetuosa de los tratados internacionales firmados por México. En una conferencia realizada esta mañana, los líderes de todas las bancadas informaron los detalles del acuerdo para permitir la creación de la Guardia Nacional. Sí, es cierto, la oposición tuvo que ver mucho, pero sin la mayoría no se hubiera podido lograr. Los senadores informaron de las modificaciones al proyecto de dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en enero pasado. El primero es que la Guardia Nacional será una policía nacional que podrá colaborar con las entidades y municipios a petición de las autoridades locales. Estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que deberá formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Como ya se había establecido en su primera etapa, se integrará con elementos de las policías federal, militar y naval. Se regirá por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. Mientras expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá las tareas correspondientes a la Policía Federal. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá designar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad, como se ha hecho desde hace 12 años. Una vez integrada, elementos de la Guardia Nacional podrán hacer detenciones, pero el documento señala que cualquiera podrá hacerlo siempre que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y la persona indiciada deberá ser puesta sin demora a disposición de la autoridad civil y con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Deberá existir un registro inmediato de la detención. Luego de ser votado en el Senado, el decreto deberá regresar a la Cámara de Diputados. De aprobarse, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y el Congreso tendrá 60 días naturales para expedir la ley de la Guardia Nacional y reglamentar el uso de la fuerza y el registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de jueves, y esta noche nos acompaña Estefanía Veloz, feminista y activista, quien está aquí todos los martes y jueves, y hoy no es la excepción. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. También Lisa Sánchez, que seguramente está muy contenta, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, Genaro, encantada de estar compartiendo con puras mujeres en jueves. Está increíble esta mesa de hoy. Hoy no nos acompañan Alejandro Encinas ni tampoco Eder Guevara, pero nos acompaña Laura Reina, internacionalista y politóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo en especial a mi madre, que hoy es su cumpleaños. Pues muchas felicidades a tu mamá también. Nos acompaña también por primera vez aquí en la mesa de Punto y Contrapunto Andrea Chávez. Ella es asesora parlamentaria de Morena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Genaro, y igual comparto lo que dice Lisa, encantada de estar en una mesa de mujeres. Bueno, y estamos encantados o no, Lisa, con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió hoy en el Senado de la República, con esta aprobación del dictamen de la Guardia Nacional. Muchas organizaciones, muchos activistas, tú misma estuviste ahí en el Senado. En redes sociales pues hubo mucha celebración, porque a final de cuentas, al parecer, se aprobó algo que los colectivos habían demandado, una Guardia Civil sin simulación. ¿Es esto? Bueno, yo creo que es un grandioso avance el hecho de que hoy en día tengamos un dictamen que fue aprobado por unanimidad en el que se nos devolvió la vía civil. Digamos, tiene todavía algunos puntos que creo que valdría la pena observar hacia adelante, sobre todo a la luz de la aprobación de las leyes secundarias, como 2 transitorios en lo particular. El primero, en el que se da esta periodicidad o digamos este tiempo perentorio para que permanezca el ejército en las calles a 5 años, y el segundo, que es precisamente el que les da censos, que se queda durante este periodo de 5 años todavía en manos de esos militares que van a estar haciendo funciones de seguridad pública, pero preservamos el orden constitucional, se devuelve la vía civil. Quedó claro además que esto fue un trabajo conjunto entre sociedad civil, oposición y partido gobernante, y hay que decir, muy importante, que finalmente pues es un fruto del famoso Parlamento abierto que venimos aquí a comentar, que en su momento se pensó que iba a ser otro ejercicio de simulación, y que hoy los senadores nos sorprenden, yo creo que de manera muy positiva, incorporando gran parte de los comentarios que hicimos en el dictamen alternativo desde Seguridad Sin Guerra, y que va de regreso a diputados. Esperemos que en diputados también permanezca la civilidad, se tomen en cuenta de manera técnica los comentarios que se hicieron y las modificaciones a este dictamen, y que podamos tener una Guardia Nacional civil. Me quiero tener simplemente para agradecer el trabajo de Seguridad Sin Guerra, agradecer el trabajo de también la gente que ayer escuchó este programa y que acudió al Senado. Nos dijo Lecona que fue mucha gente también allá al Senado para seguir las discusiones
participaciones en la dictaminación de esta iniciativa y también sin duda agradecer sobre todo a Clemente Castañeda, que fue quien impulsó el Parlamento abierto a los grupos de Movimiento Ciudadano del PRI, del PAN y del PRD, que sí fueron a hablar con sus compañeros y compañeras de Morena y les dijeron adelante. Y incluso en efecto, la Jucopo, ¿no? Que lo aprobó. Sí, claro. La Jucopo que en efecto lo aprobó. Y querida Laura Rena, el papel del PRI, ¿cómo fue el papel del PRI en el Senado en toda esta discusión? Y ahorita vamos a escuchar a las compañeras de la 4T, lo vamos a dejar al final a ellas, pero ¿cómo fue el tema del PRI, que al final al parecer no se dividió como habíamos pensado? Bueno, yo creo que México merece las mejores instituciones para hacer frente a un tema que nos afecta a todos, que es el tema de seguridad. El PRI siempre ha estado a favor de que que las Fuerzas Armadas tengan un marco jurídico en torno a la actuación, y es una de las principales preocupaciones, y otra de las preocupaciones era el tema de mando civil. Entonces, pues logró haber un acuerdo de parte de no solamente el PRI, sino de todos los grupos parlamentarios en torno al tema. A mí me parece, y yo me quedo con algunas preocupaciones del dictamen, porque al menos así como queda, que sin duda es un gran avance, mi preocupación es que al final es como una especie de rebranding de Policía Federal, con el tema de la experiencia de que ya se había intentado incorporar a Fuerzas Armadas a la actuación de policías federales, y que la discusión en materia de seguridad está todavía centrada, al menos de la política planteada por el gobierno actual, está centrada en el número de efectivos y no necesariamente en otras cosas que a mí me preocupan muchísimo más, ¿no? Fortalecer a las policías locales, la coordinación eficaz entre el Ministerio Público, mejorar el tema de reinserción, y estamos discutiendo en dónde recae el tema. Me parece que México no puede esperar, y más allá de lo que suceda, lo de hoy es un gran avance, sigue la Cámara, y pues todavía hay un largo tiempo, parece ser que vamos a estar hablando de este tema que nos interesa tanto. Mira, yo que quería ya que dejamos de la Guardia Nacional, pero... punto de la Guardia Nacional, hay que aceptarlo, hay que vivirlo. Sí. Bueno, a ver, Andrea, tú como has visto, tú trabajas ahí en el Senado, evidentemente han sido días pues muy ajetreados para ti, para todos los demás asesores, sobre todo especialmente para senadoras y senadores. Claro, además del trabajo que hemos estado haciendo día con día en el Senado de la República, yo me siento en particular muy afortunada de poder presenciar cómo esta cuarta transformación nos lleva a todos a llegar a acuerdos, consensos. Creo que este ejercicio democrático no tiene precedentes, porque ya me hubiera gustado a mí poder ser escuchada en diciembre de 2017 con la Ley de Seguridad Interior, toda la sociedad civil que hubiera sido involucrada en un ejercicio de parlamento abierto efectivo. Y vimos también cómo ejercitamos efectivamente el check and balance, este peso y contrapeso entre el legislativo y el ejecutivo. Pudimos ver cómo efectivamente Andrés Manuel desde el púlpito presidencial presenta una iniciativa que desde su punto de vista podría ser un contraataque efectivo para la violencia que estamos viviendo en la nación. Y bueno, los senadores desde su particular punto de vista pudieron hacer las modificaciones que les consideraron pertinentes. Lo que a mí me parece importante rescatar es que la Guardia Nacional es solo una herramienta de seguridad. Andrés Manuel plantea un modelo integral en donde no nada más hay, digamos, una especie de reacción contra la inseguridad que se vive en el país, sino también se intenta rescatar a los jóvenes de la inseguridad en que se vive. Yo soy de Ciudad Juárez y reconozco la necesidad que hay urgente de poder, digamos, crear un nuevo cuerpo de seguridad que pueda combatir la violencia que estamos y que nos dejó el antiguo régimen. Estefanía Veloz, entonces con esto se derrumban los argumentos de que somos la Venezuela del Norte, de que no hay contrapesos, de que Morena no escucha. Yo creo que sin duda es un ejercicio ejemplar de parte de la 4T, que quiere construir consensos, que sabe construir consensos, pero además considero que sí queremos una Guardia Civil que sea vigilada, temporal y excepcional. Y si se fuera a salir de esos parámetros, entonces no la queremos. Y ahí es donde yo le voy a dar un punto muy importante a la sociedad civil, porque creo que una manera de construir consenso más allá entre los partidos es saber entender cómo funciona el Parlamento abierto, y que nos haya dado la sorpresa hoy, después de haber dormido en qué es lo que va a pasar mañana. Que tenemos los peores expectativas. Claro, aquí en esta misma mesa. Muy malas y otras no tan malas. Claro, fue una gran sorpresa, Fue una gran sorpresa, y es un claro reflejo de que la 4T quiere cambiar las cosas, y sobre todo en este tema que decía de los parámetros de convencionalidad. Creo que es un gran guiño para los derechos humanos internacionales. Es muy
muy importante que el presidente lo tome en cuenta y pues me parece un día para celebrar más que para llorar, que fue lo que esperábamos en algunos otros momentos, pero por supuesto que no se quede ahí y por supuesto que se vaya a seguir revisando porque tampoco sabemos cuál va a ser la postura en la Cámara. Y se vienen varias cosas. Un elemento muy importante que involucraron en el dictamen y creo que deberíamos mencionarlo aquí, es que el Senado va a tener la facultad de revisar los informes anuales de Andrés Manuel con respecto a cómo se va a manejar anualmente la Guardia Nacional. O sea, involucrar al Senado de la República, que fue el que, digamos, aprobó como Cámara Revisora, pero pues que también pudiera analizar año con año cómo se está llevando efectivamente este análisis. Y era lo mínimo, ¿no? O sea, porque se habían guardado una capacidad de analizar los informes ex post que se iban a producir de la Guardia Nacional y uno decía, la máxima tribuna de este país no se puede dar a sí mismo una facultad de, ay, cuando quiera me manda un informe y yo cumpliré con analizarlo y darle mi más particular punto de vista, ¿no? Claro. Y lo otro es, si bien hoy estamos festejando una muy buena sorpresa, lo que sí hay que decir es que el proceso no fue para nada fácil. Lo que también hay que decir es que en algún momento nos presentaron una versión empeorada del dictamen que era imposible, intransitable de aceptar con el fin de encarecer la negociación. Claro. Entonces, si bien sí entendieron el mensaje, lograron traducirlo y tuvieron un gran operador político en la figura de Monreal, la mayoría de Morena no fue necesariamente fácil, no fue necesariamente dócil, no fue necesariamente abierta durante el proceso de negociación. Nos tuvimos todo el fin de semana en el peor de los estrés tratando de incorporar esa nueva propuesta alternativa y lo que sí hay que reconocerlo, eso también hubo una muy buena operación y coordinación por parte del bloque opositor que está muy disminuido, que en Cámara de Diputados no logró dar esa batalla, no estuvo a la altura de la discusión en Cámara de Diputados. Bueno, en Cámara de Diputados el PRI la aplaudió. No, bueno, la aplaudió, la votaron a favor, parte de la bancada del PRD también, que ahora ya son todos independientes en estos muy bonitos ¿Del qué, perdón? nuevos independientes impresentables. Tampoco un grupo parlamentario mayoritario la tuvo sencilla, porque vimos algunos videos y los que estamos ahí en el Senado presenciamos cómo en la Comisión de Puntos Constitucionales, al votar esta iniciativa, la oposición se va de sus asientos. Pero porque les había negado la posibilidad de llamar al receso. Entiendo cosa que perfecto. en términos de proceso no tenía ningún sentido. Claro. Podían perfectamente llamar a ese receso y la oposición no se hubiera ido. Lo que pasa es que lo que querían era que les votaran en ese momento y por unanimidad en comisiones una cosa que no se había terminado de negociar. Claro. Yo rescataría el tema de la anualidad, lo que decía la compañera antes, la obligación que tienen los estados de presentar un informe en el que se pueda reflejar qué es lo que está haciendo la Guardia Civil. Pues digo, creo que es de lo más importante que se puede rescatar ahora. Sin y la duda. incorporación del tema local, ¿no? De la responsabilidad de los gobiernos locales, que era algo que estaba pendiente y que no se había tratado en la primera propuesta de seguridad, que dejaba fuera el rol de los gobiernos locales. Yo sí quisiera dejar de nota que no es nuevo esto para el Senado, porque el Senado ya tiene la obligación de aprobar el plan de seguridad del gobierno, del Ejecutivo, desde las reformas políticas de 2014. A mí, de todas maneras, me preocupa. Sin duda es un gran ejercicio, es de las primeras veces que vemos a la oposición de la mano de sociedad civil en torno a un tema, y me gustaría verlo más en muchos otros diversos temas. Lo habíamos visto en cortes, ni cuotas ni cuates, luego algunas deserciones ahí. Pero me refiero en el gobierno de Andrés Manuel, digamos, con una mayoría como esta, en donde la oposición estaba entendiendo su rol y su nuevo perfil, cómo iban a jugar con ciertas cosas, y sobre todo cuando hay lo que bien decía Lisa, sobre que pues incluso en Cámara de Diputados es otro juego, no está tan sencillo, y ojalá esta ruta y este modelo que hoy se celebra y que sin duda se reconoce, se pueda replicar hacia adelante en muchos otros temas. Creo que hay varios liderazgos que hay que reconocer, ¿no? Sin duda la habilidad negociadora de Monreal, como bien decías, querida Lisa. Sin duda también me parece que Claudia Ruiz Massieu, por parte del PRI, también fue y habló en contra del dictamen tal y como estaba. Creo que Clemente Castañeda, también Patricia Mercado, evidentemente aplausos sobre todo al colectivo Seguridad Sin Guerra, aplausos también a Morena, ¿no? Como Nancy Pelosi. No, la verdad, muy bien, qué bueno. Creo que es un gran día que demuestra muchas cosas, ¿no? Que hay sociedad civil en México, que además actúa y que lo hace de una manera muy efectiva, que hay contrapesos, y lo quiero recalcar por quien decía que no, que la oposición en efecto puede ser una oposición responsable y que el partido gobernante escucha, ¿no? Que sí están escuchando, por lo menos en el Senado. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora en diputados, que creo que es hacia donde podría venir la siguiente discusión. Exacto. ¿Qué esperan de Mario Delgado, por ejemplo, el coordinador parlamentario
parlamentario de Morena en diputados que ya salió a decir que no le gusta, que van con el presidente. ¿Y qué esperan del presidente? Porque el presidente podría vetar lo que salió, digamos, del Senado, ¿no? Empezamos contigo, Andrea. Seguro. Yo creo que con los cambios que se dio en el partido del PRD, que ahora migran hacia Morena, vamos a tener un apoyo 8 en llegar, diputados, ¿no? exactamente 8, en llegar a un mejor consenso, trabajar mejor la conversación, el diálogo con la sociedad civil. Y yo quisiera recalcar algo. A mí me parece muy importante que en el dictamen se haya rescatado la posibilidad de que la Guardia Nacional se rija con el principio de perspectiva de género. Y a mí por bueno, supuesto es que eso lo habían quitado en el proceso de encarecer la negociación, ¿no? Era una de las... La adscripción a la Secretaría de Seguridad y lo de género fue lo que borraron. Lo que yo sí aplaudo es al secretario técnico de Puntos Constitucionales de poder abogar por la inclusión de este principio que es tan importante en nuestra política ahora, en estos días. Sobre todo, reitero, en ciudades como Ciudad Juárez, en donde vivimos la irresponsabilidad de una militarización como la que propició Felipe Calderón, al no tener policías capacitadas, al no tener un marco jurídico bien regulado y bien establecido, creo que incluir la perspectiva de género va a ser una gran victoria y creo que nos va a ir bien en Cámara de Diputados. Velos, ¿qué esperamos del presidente? Yo entiendo que el presidente vio cómo fue el proceso. ¿Qué te Es un gustaría a ti hombre del presidente? que lo respete y que entienda que hay contrapesos, y yo lo estoy viendo, creo que sí, se ha mantenido al margen de la conversación en estos días, y él no lo había dicho al principio, o sea, la chamba es de ellos. Aquí recuerden que también hay Cámara y hay Senado, ¿no? Yo es lo que espero de él. O sea, también recordar un poco que el tema de la Guardia va de la mano con otras leyes. Por ejemplo, la ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza. Las leyes secundarias, ¿no? Todas las secundarias. Son leyes secundarias de detención que no están todavía... que vamos a ver también cómo va a funcionar eso, porque tampoco queremos guardias, sino van a estar todas estas cosas que nos dijeron que sirven para que funcione bien. Claro. Yo veo al presidente como un hombre de Estado que entiende lo que está pasando, y creo que lo he visto un poco más suave en el tema de la sociedad civil. Sin duda me da mucho gusto que haya estado al margen estos días, y yo espero del presidente lo mejor, como siempre, en todos los temas. Laura. Yo solamente, a mí me preocupaba la combinación de Guardia Nacional con prisión preventiva oficiosa y cómo salió el tema del fiscal. Me parece que era muy preocupante, y por eso la batalla va a estar ahora en Cámara de Diputados y sobre todo en las leyes secundarias, porque el problema va a estar en los detalles, ¿no? De que, o sea, sobre todo la curva de aprendizaje de quedarse así, de los militares que van a entrar a trabajar y no queda muy claro su rol como Ministerio Público. Entonces, si yo te acuso de feminicida, que te puedan meter a la cárcel sin que pase por un juez, y además que haya un fiscal que esté a modo del presidente, sobre todo con la ampliación del catálogo, es muy preocupante, y me parece que todavía hay mucho pendiente. Hoy sin duda fue un gran día y ojalá esto se replique en otros temas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tú, Lisa, ya evidentemente dominas el tema, has estado ahí, te aplaudimos todos, pero tenemos que seguir hablando de otros temas, y sin duda vamos a regresar con las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Va a haber Guardia Nacional para toda esta temporada de Punto y Contrapunto a lo largo del año. Regresamos después de la pausa con aprueban la prisión preventiva para el delito de feminicidio.